Diego es un autor de peso, es un autor que merece ser leído, de releído. Y aunque ya lo conozcamos todos, pues vamos a hacer una pequeña introducción sobre su vida, un poquito su obra. Vamos a hablar un poquito sobre Diego. Bueno, cartagenero cabopalero del 74, doctor en Filología Hispánica y profesor de Lengua y Literatura Española, aunque ahora está en su particular exilio, entre comillas, londinense. Lleva ya 5 años. Sí, es mi 5º año allí. 5 años en Londres, esta esencia está concentrado, como debe ser, en labores de escritor, que es donde Diego despunta y merece destacar. Escritura y cocina. Escritura y cocina y amo de casa, sí. Soy además testigo, soy degustador culinario de Diego. Diego es un excelente cocinero. A ver para cuándo el libro de cocina. Bueno, entre sus obras, pues destaca la edición de cátedra en 2012 de la poesía vertical de Roberto Juarroz. Esa edición de cátedra está preparada, prorrogada y cuidada por Diego. Una edición estupenda. Además, Diego obtuvo el premio Setenil. Yo creo que ahí fue, digamos, lo importante, ¿no? El antes y el después. De cuentos, relatos breves. Con su libro Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino, que salió en Balduque en 2016. Además, como poeta, pues cuenta con el diario Las Bestias Blancas, premio Dionisia García 2008, Las célebres horas de la noche en 2016 y La cadena del frío, publicado en La estética del fracaso en 2020. Como narrador, pues debutó como novelista con Fat Book en 2019 y ahí empezó su estrecha y fructífera colaboración con la editorial que te acoge ahora mismo, que es Candaya. Candaya también es responsable de Los que escuchan, que fue premio Alfonso X en literatura en 2023, prácticamente hace nada. Además, recientemente ha obtenido el premio de novela corta a Ramiro Pinilla en Guecho con, se puede decir una novela corta, ¿verdad? Es una novela corta, claro. Sí, una novela corta que realmente es un spin-off de Los que escuchan. Vamos a dar aquí una pequeña primicia, porque El órgano, que así se titula, pues es el desarrollo de una historia que sale ya en la obra de Los que escuchan y que tendremos pronto en Candaya, ¿verdad? Publicada. Sí, saldrá en Candaya. Además, ha sido ganador del premio de poesía Antonio González de Lama con El nudo, que la vamos a presentar un poquito después. Vamos a hablar un pelín de Los que escuchan y después hablaremos del nudo, que es su poemario. Un poemario estupendo, ganador, ya os digo, del premio Antonio González de Lama y publicado por Eolas en 2023. Realmente 2023 y 2024 están siendo años fructíferos a nivel literario. Sí. Mucha producción y de calidad, además. Sí, claro, bueno, los 2 primeros años que estuve en Londres prácticamente no vi la luz. Estuve 2 años escribiendo a saco y ahora vienen los frutos de ese cultivo literario. Frutos, insisto, bastante prestigiosos. Además, que eso también es curioso, has tocado todos los palos literarios, no sé si te queda alguno, porque has sido finalista recientemente, no está fallado todavía, ¿verdad? No. Del segundo premio de no ficción, La Caja Books, esta vez en el género ensayo. O sea que aquí tenemos un escritor todoterreno que es capaz de tocar todos los palos y además lo hace bien y es reconocido por ello. Además, Diego ha sido colaborador en revistas prestigiosas como Cuadernos Hispanoamericanos, por supuesto, El Coloquio de los Perros. Y podríamos seguir aquí hasta que clausuren la Feria del Libro, porque tu labor es enorme. Vamos a centrarnos, si te parece bien, en Los que escuchan. Me gustaría... esta novela ya fue presentada hace un año en el Teatro Romano, magníficamente por Ignacio Fornet. Y no me gustaría entrar, porque ya, insisto, fue ampliamente presentada. Por cierto, yo creo que no ha quedado rincón de España donde no hayas presentado. No.
Espero que no se dé cuenta Olga de que quede alguno por ir, porque ya estoy agotado de recorrer España con el libro este. Ha sido una gira enorme, una gira, pero también supongo que es una gira enriquecedora. Yo tuve ocasión de verte, bueno, por supuesto en Murcia, en Gijón, con bastante aceptación por parte del público. Y bueno, pues reseñas, entrevistas, ha habido cientos. Por resumir un poquito, vamos a dar una pequeña vuelta por algunas de las más destacadas, por algunas de las más, porque insisto, si nos ponemos a ver reseñas, entrevistas, etcétera, no acabamos. Ha tenido una difusión, yo creo, bastante interesante. Por ejemplo, en La Sexta, en el programa Un libro un día, dicen de tu libro, escrito con una prosa vertiginosa, un caudal que se desborda del libro, corre por los brazos del lector y se vuela bajo su ropa. Este libro te zarandea, te agarra de las solapas y te empuja ante una realidad que, por mucho que nos empeñemos en no mirar, está ahí. Eso lo dicen en La Sexta. Han hablado de ti también los libros de Arena, una entrevista en Radio Televisión Española, Radio. El efecto doble de Radio 3 también te dedicó un espacio en septiembre del 23. Otros acentos en Televisión Española. La Verdad también, La Verdad, el diario de La Verdad, Manuel Madrid también se hace eco de tu novela. El diario.es ha publicado una entrevista que te hizo José Daniel Espejo, que es una entrevista estupenda, además, densa, pero da unas claves muy interesantes sobre el libro. Juan Márquez, de Objective, te sitúa entre las 10 mejores lecturas del año. José Serralbo, recientemente en la revista Mercurio, hace una crítica estupenda, jugando un poquito con Foster Wallace, con David Lynch, del cual hablaremos ahora un poquito. Muy interesante. Alberto Chesa habla de ti en la revista Pliego Suelto, y su reseña me gusta mucho. Me gusta mucho, sobre todo al final, que hablaremos un poquito de ella. Y por supuesto aquí, como he comentado antes, Ignacio Fornet habla en el Coloquio de los Perros, le hace una entrevista a Diego también muy interesante, donde nos ofrece unas claves también bastante esclarecedoras, por decirlo de algún modo, sobre tu obra. También le echaremos un poco. Además, esta novela ha sido ya presentada, ha debutado fuera de España. Has tenido un bolo en Leeds, en la Universidad de Leeds, en colaboración con el Instituto Cervantes, en marzo del 24. Ha sido presentada también la novela en la Spanish Book Fair en Londres. Una charla, ¿verdad? Hace poco, en octubre. Sí, una charla. Sí. Y luego también ha sido presentada, ni más ni menos que en Ginebra, en Suiza, en la librería Albatros, en septiembre. Sí, hace nada fue lo de Ginebra, sí. Bueno, seguro que no va a ser la última internacional. Bueno, yo creo que, bueno, insisto, estaríamos aquí hasta altas horas de la madrugada, enumerando reseñas, enumerando homenajes, enumerando buenas críticas. Vamos a centrarnos un poquito. Yo pensaba dejarlo aquí, pero es que la tentación de hablar de los que escuchan es muy grande, porque tenemos otro libro que presentar, tenemos El Nudo, de Diego. Y me gustaría adentrarme por 2 o 3 cositas, no desde un punto de vista profundo, pero desde un punto de vista de rendido admirador y de lector que disfrutó muchísimo de tu obra. Entonces voy a ir picoteando un poquito por ahí y por allá. Y lo primero que me llama la atención, y además ahí conecto con unas palabras de Alberto Chesa en la revista Pliego Suelto, es lo siguiente. Alberto Chesa dice: estamos ante una prosa endemoniadamente rítmica, rica, rizomática. ¿Hasta qué punto el ritmo es importante en tu novela? Yo creo que el ritmo es fundamental y además nos lleva un poquito al tema, que es la ansiedad. Vale. Bueno, antes de responder a la pregunta de Pencho, muchas gracias al Ayuntamiento de Cartagena y a la Feria del Libro de Cartagena por invitarme. Es un espacio maravilloso, la verdad, aquí debajo de los pinos, y con esta tarde
con esta brisa tan agradable de Cartagena, de Leveche, claro. Y bueno, hemos sido un poco ambiciosos hoy aquí porque tenemos solamente una hora, de 6 a 7, y dijimos, vamos a presentar no un libro, sino dos, ¿no? Porque, claro, el libro que ya se presentó aquí en Cartagena, que está teniendo un éxito así bastante, como ha dicho Pencho, sonado, es la novela esta, Los que escuchan, pero precisamente porque esta novela ya está presentada aquí, porque ya tiene un año, se presentó justamente hace un año más o menos, aquí en Cartagena, dijimos, bueno, también estaría bien hablar de este libro que ha salido también hace unos meses, que es El Nudo, es un libro de poesía, esto es una novela, como se puede ver, es un libro de poesía, y dijimos, venga, vamos a intentar hablar de los dos libros, a ver si nos da tiempo y si podemos encajarlo. Pero bueno, ahora ya voy a agradecer a Pencho su presentación. Eso es lo bueno de traer amigos para que te presenten, que siempre te dejan bien, luego le pagaré las cañas, por supuesto. Y me ha preguntado por el ritmo de los que escuchan, y sí, por supuesto que el ritmo es importantísimo, y ya solamente con eso que he dicho, de que voy a presentar dos libros, uno de poesía y una novela, pues ya podéis imaginar por qué, ¿no? Es decir, yo soy narrador y soy poeta, pero a veces me cuesta distinguir las dos cosas. Aunque mi novela es una novela, 100% novela, con su trama, con sus personajes, con todos sus elementos característicos del género de la novela, para mí es fundamental que cada página suene como yo quiero que suene. Y eso es algo que tal vez se aprende con la práctica de la poesía, ¿no? En la poesía no te puedes permitir que un verso suene mal o que no suene como tú quieres. En la novela tal vez sí, te puedes relajar un poco más, pero yo tal vez por mi formación poética intento que el ritmo de la prosa lleve al lector hacia donde yo quiero que vaya, ¿no? Y puesto que la novela, Los que escuchan, es una novela cuyo tema central es la ansiedad, pues yo quise inventar o crear una prosa especial para contar cómo es la ansiedad. Entonces, una prosa llena de frases muy largas, con muy poca puntuación, que hace que el lector vaya casi asfixiándose mientras lee, esperando que llegue un punto, que llegue una pausa que lo libere de ese torrente de sensaciones, de emociones. Y he sido un poco cruel y he sido muy tacaño con la puntuación. Entonces, al final el punto solo llega cuando ya el lector está exhausto y dice, por favor, que llegue el punto, y al final llega, pero así se transmite un poquito esa ansiedad que sufren los personajes. Y para que os hagáis así una idea general de qué va Los que escuchan, cuál es la trama, ¿no? El tema es la ansiedad, pero ¿cuál es la trama? Pues fundamentalmente hay dos grandes tramas. Hay una trama política en la que todo transcurre dentro de una cumbre climática. Se reúnen los presidentes del G7, los 7 países más importantes, y quieren vender ante el mundo la idea de que ellos van a conseguir salvar al mundo del cambio climático y del colapso ecológico que se avecina. Y durante esa cumbre climática sucede algo muy extraño, que en el capítulo 1, esto no es ningún spoiler, en el capítulo 1 los presidentes del G7 aparecen como desmayados en una sala. Entonces toda una parte de la trama va a ser una investigación de sus asesores de imagen de los presidentes, intentando averiguar qué ha pasado en esa cumbre y sobre todo cómo pueden ellos vender un relato que sea políticamente bueno para sus jefes y sus líderes ante el público. Por otro lado, hay una trama familiar. Hay toda una familia, 2 hermanas, una madre de las 2 hermanas que tiene Alzheimer, el hijo de una de las hermanas y el marido, y todos tienen en común, menos el marido, una cosa peculiar, y es que escuchan un sonido extraño. Por eso la novela se llama Los que escuchan. Cuando se acuestan en la cama especialmente, es un sonido nocturno. Cuando apoyan la cabeza en la almohada, empiezan a escuchar un sonido como un rumor o como una vibración de onda así grave que los perturba muy profundamente y casi les altera sus vidas. Entonces hay también, dentro de esa trama familiar, una investigación sobre de dónde viene ese ruido, qué es ese ruido que está produciendo insomnio y problemas nerviosos a toda la familia, especialmente a las 2 hermanas y al niño pequeño, al hijo de una de las 2 hermanas. Al final todas estas tramas, aunque parezca mentira,
acaban uniéndose, ¿no? La trama política y la trama familiar terminan uniéndose a través de otro personaje que está ahí entre las dos tramas, que se llama Ulises. Y Ulises es como un profeta loco que tiene un programa de radio. Ese programa de radio, él lo que hace es una especie de peroratas apocalípticas sobre el fin del mundo y sobre el sentido de la vida, sobre el lenguaje. Y Ulises, que fue novio de una de las dos hermanas, es al final el que termina enlazando todas las tramas. Lo que yo quise contar con todas estas tramas, con todas sus intrigas que tienen, sus misterios, al final era un retrato de la sociedad, ¿no? De la sociedad contemporánea en las sociedades occidentales. La novela no está ambientada en ningún país, en ninguna ciudad, simplemente en cualquier ciudad occidental. Y entonces todos los personajes tienen alguna ansiedad. Aparte de ese ruido, que es casi algo simbólico, todos tienen alguna ansiedad. Una de las hermanas, que se llama Esperanza, tiene ecoansiedad. No puede ver la televisión porque hay todas las noticias sobre el cambio climático, sobre extinción de especies. Realmente la somatiza y le producen un estrés grandísimo que la obliga a ir al médico. Su hermana Asunción sufre estrés laboral. Ella trabaja en una empresa de alarmas. Su misión es inventarse noticias para crear una visión terrorífica del mundo en la que todas las casas están en peligro, pueden ser ocupadas, pueden ser robadas, y ella tiene que inventarse historias para que la gente contrate alarmas continuamente. Y ella está muy presionada por sus jefes para producir más, generar más, conseguir más clientes, y eso produce un estrés laboral y una ansiedad laboral muy fuerte. Y luego el niño pequeño, el hijo que es el hijo de una de las hermanas, tiene 12 años, acaba de llegar a un nuevo colegio y entonces él sufre una ansiedad que es global, no solo al niño sino a todos los personajes también, que es la ansiedad competitiva, ¿no? Desde el niño, desde muy pequeño, está obligado a competir y todo lo que se le está inculcando a ese niño, tanto desde los profesores como de sus padres, es que el futuro es un lugar hostil en el que solamente unos pocos van a poder triunfar y van a poder sobrevivir con cierta dignidad, y que él ya tiene que empezar a destacar y desde pequeño tiene que hacer un montón de pruebas, y su colegio es un colegio que se supone que es de excelencia y que solo van los mejores. Entonces él está sometido a una ansiedad competitiva en la que sus compañeros son casi enemigos para él. Y entonces todo eso al final simbólicamente está relacionado con el ruido y temáticamente pues con una visión de las sociedades contemporáneas dominadas por esa continua necesidad que tenemos, o que se nos empuja a competir, a producir más y a ir un poco más allá siempre de nuestra propia salud. Y bueno, otra pregunta. Creo que me he enrollado además. No, está muy bien. No vamos a llegar al nudo, pero vamos, no. Llegamos. A propósito de, bueno, pues de ese ritmo, ¿no? Ese ritmo, yo creo que en las 539 páginas, si no me equivoco, que tiene el libro, es muy difícil mantenerlo, hacerlo encajar con las múltiples historias. Eso es una labor casi de orfebrería de chinos, es una ímproba tarea enorme. ¿Cómo mantener un poco ese ritmo, esa prosa, digamos, esa cadencia, ¿no? De la ansiedad, cómo mantenerlo y hacerlo de esta manera? A mí me ha recordado, tú citas a Kafka en la página 384 del libro, y hablas de la metamorfosis a propósito del personaje del padre. Y precisamente Kafka, en una carta a Felix Bauer, dice lo siguiente, brevemente. Un relato como este debería uno... Él habla de la metamorfosis, de su proceso de creación de la metamorfosis. Él dice, un relato como este debería uno escribirlo en 2 sesiones de 10 horas cada una. A lo sumo, con una interrupción así, retendría la andadura natural y el ímpetu que el domingo pasado tenía en mi cabeza. Pero 2 tandas de 10 horas es algo de lo que no dispongo, de modo que tiene uno que limitarse a intentar hacer lo mejor dentro de lo posible, ya que lo óptimo le está vedado. Kafka decía que era muy importante mantener el ritmo en sus narraciones. He leído en alguna entrevista tuya que has dedicado durante casi 2 años 10 horas diarias a esta novela. ¿Realmente consigues mantener el ritmo? Yo como lector así lo he constatado, pero ¿cómo lo has hecho? Que es casi milagroso hacer una novela. Sí, a ver, esta novela ha sido absolutamente agotadora y bueno, ha sido un privilegio porque yo soy profesor de secundaria
pero ahora mismo estoy en excedencia y esta novela no hubiera podido escribirla nunca si hubiera estado compaginando con la docencia como todos mis libros anteriores fueron escritos, ¿no? Compaginándolos con la docencia. Y entonces yo sí me levantaba a las 6 de la mañana, y a las 7 ya estaba escribiendo y terminaba de escribir pues eso, pues a las 3, 4 de la tarde y a veces por la tarde también seguía escribiendo. Y era fundamental para todo lo que se está contando en este libro y con esa intención de mantener el ritmo de la prosa, era fundamental esa intensidad. Mi idea principal era que cada uno de los capítulos se pudiera leer como un relato independiente. Precisamente por esa búsqueda del ritmo, ¿no? Cada capítulo, aunque luego todos se enlazan, se puede leer como un cuento. Y podrían publicarse así, incluso algunos, no todos, ¿no? Pero algunos de ellos se podrían publicar como cuentos. Entonces hay un ritmo de cada capítulo. El capítulo empieza y va creando un ritmo interno largo que termina cuando pongo el punto final de ese capítulo. Entonces era una labor de reescritura continua, reescritura, para que todo el capítulo empezara y mantuviera las ondulaciones rítmicas que yo quería. Y luego, además de ese gran ritmo del capítulo, quería también el ritmo interno de cada párrafo, de cada frase. Entonces era un proceso de escribir, reescribir y reescribiendo hasta que todo sonaba como tenía que sonar y tenía los ritmos que debía tener. Y luego, por otro lado, era el trabajo más duro todavía de cómo enlazar todos estos relatos, cómo enlazarlo, ¿no? Cómo ir dejando hilos sueltos en cada relato que luego se iban retomando en 2, 3, 4 o 5 capítulos más adelante, cómo se iban recuperando hilos que parecían sueltos, entonces son los que van enlazando y van cosiendo toda la novela. Volviendo al ritmo, a mí me gusta insistiendo en el ritmo. En tu novela hay una serie de referencias artísticas, culturales, musicales, cinematográficas, literarias, por supuesto, que le dan ritmo también a cuentagotas a la novela. Comenzando con la música, pues hay una serie de canciones con las que podríamos componer una estupendísima playlist. Casi todas alrededor del punk o del post-punk. Me refiero, por supuesto, al Ballistic Bob de los Ramones, al God Save the Queen de los Sex Pistols, Isolation de Joy Division. Justamente es además la letra de esa canción en Muy los que escuchan. Podría ser un resumen prácticamente. Y son, bueno, referencias a The Clash, los The Kennedys, etc. Una playlist sobre la punkiansiedad, por decirlo de alguna manera, muy interesante y apasionante para los que gustamos del género. Recuerdo un set del 7 del 77, aquí está Juan de que me lo corroborará porque era un experto en esto, que en el Támesis los Sex Pistols fletaron el 25 aniversario del jubileo de la reina, fletaron un barco, no los dejaban actuar en Londres, y fletaron un paquebote y empezaron a cantar. Hicieron un concierto que yo creo, sinceramente, que fue el clímax de la última de las utopías que yo por lo menos conozco. ¿Tú estás de acuerdo en que el punk fue la última utopía o el último fracaso de una utopía? El punk es lo contrario de la utopía. Vamos a ver, la última utopía, si hablamos de música, la última utopía la llevaron los hippies. De hecho, los punk odian a los hippies porque los hippies eran de muy buen rollo y de utopía, pero los punk no había ninguna utopía. El punk es el sonido de la desesperación absoluta. El punk nace de la desindustrialización y del thatcherismo en la Gran Bretaña de los 60 y 70. Entonces no es una utopía, es como decir, bueno, estamos tan jodidos que ya lo único que nos queda es expresar nuestra rabia, pero no es una utopía. A ver, pero todo esto de punk, no es que yo sea punk, a mí me gusta mucho, pero no que yo lo sea. Yo soy un poco más optimista que el punk, aunque a lo mejor el libro no lo aparente, pero sí hay optimismo en el libro también. Pero bueno, que el personaje de Esperanza, una de las dos hermanas, la que tiene coansiedad, ese personaje era punk, ¿no? Ella aparece, en la novela aparece con 40 y pico años, pero en su juventud había sido punk, y de hecho la primera escena en que aparece Esperanza, que así se llama, en la novela aparece con una camiseta de los Sex Pistols, la típica camiseta del no future, ¿no? No hay futuro, porque realmente esta novela va sobre eso, sobre esa pregunta, ¿no? ¿Hay futuro? ¿Cómo afecta la pregunta por el futuro a
las personas, a los ciudadanos, ¿no? Esa pregunta, ¿qué ansiedad crea también la pregunta por el futuro? Entonces, como el personaje era punk, pues tuve que meter todo ahí un catálogo de música punk para construir al personaje. Pero luego también para desmontar del todo tu idílica visión utópica del punk, he sido bastante cruel e irónico porque Esperanza, que es el personaje punk, pero ahí tienes razón, has dicho que el punk es la última utopía, pero es que Esperanza es utópica. Es decir, Esperanza de joven era punk, pero luego es utópica porque ella en la novela a lo que se dedica es al activismo. Ella es ecoactivista, ella hace manifestaciones, ella va a asambleas, ella cree todavía que hay esperanza para cambiar el futuro para un futuro mejor, ¿no? Pero el punk está ya también completamente asimilado y absorbido y desvirtuado, y eso se manifiesta en otro capítulo porque su hermana Asunción, la que trabaja en la empresa de alarmas, cuando llega el jefe nuevo a la empresa de alarmas, para motivarlos a vender más, para motivarlos a ser más agresivos y más competitivos, lo que hace es ponerles la canción de los Ramones, ¿no? El famoso Hey Ho, Let's Go, ¿no? Mientras les da una charla corporativa hiper competitiva, hiper agresiva, están sonando los Ramones, ¿no? Que es como la perversión total del punk, que nació como una protesta contra ese capitalismo salvaje que había destrozado Gran Bretaña, la clase obrera de Gran Bretaña, como luego es absorbido y convertido en música motivacional para machacar a tus rivales y ser el mejor vendedor de la empresa. Quizá, bueno, dicen que el punk empezó también terminó cuando los Clash firmaron por la CBS, cuando se hizo todo mainstream, pero quizá no lo he expresado bien. Yo me refería a ese momento, digamos, de éxtasis, de nave de los locos, digamos, en el que hubo ahí brevemente esa utopía hecha realidad, ¿no? Ahí flotando por el Támesis. Por supuesto que el punk era todo iconoclasta, todo destructor, hasta que hemos llegado. Pero ese momento, para mí fue la breve utopía, quizá la última que se realizó. Pero desde luego tienes razón con eso. Otras referencias artísticas, además, ciertamente naif, que también han aparecido en otras de tus obras, por ejemplo, en el diario Las Bestias Blancas, pues hablas un poquito de Barrio Sésamo, etcétera. Hace referencia a los Fraggles, hace referencia a Bob Esponja, Un día un dólar, hace referencia al Coyote, al Correcaminos, por ejemplo. Pero todo, igual que la música punk, tiene ese toque de ansiedad. El Coyote que nunca va a llegar a alcanzar al Correcaminos, que de hecho llega hasta el borde del acantilado y no se da cuenta de que está a punto de caer. Y eso me recuerda a la escena final, ¿no? La maratón, no llegamos a ningún sitio, pero corremos para buscar, yo qué sé, una cura a la ansiedad, una especie de inmunidad, una especie de algo. La ansiedad producida por pequeños mantras que nuestra sociedad ciertamente capitalista, nos introduce de forma sutil a través de los dibujos animados, de la infancia. ¿Crees que es así? A ver, no creo que los dibujos animados directamente sean culpables de la ansiedad, pero a mí me interesa mucho, sí que me interesa esa esquizofrenia absoluta y cultural en la que vivimos, ¿no? Que es la que nos constituye. Entonces, en la novela me gusta que aparezca todo, ¿no? Igual que aparece referencias cultas de todo tipo, de la alta cultura, entre comillas, pues también aparecen todas las referencias de la cultura televisiva más ingenua, aparentemente, ¿no? Como los dibujos animados. Pero sí, porque todo forma parte de la construcción de nuestro pensamiento, de nuestra forma de ver el mundo y entender la realidad. Es decir, entendemos la realidad fundamentalmente a través de relatos, ¿no? El mundo es un lugar extraño y oscuro, y son los relatos que contamos sobre la realidad los que nos la explican. Y efectivamente, pues desde que eres pequeño, los dibujos animados te están explicando la realidad. Esa es la función, ¿no? Barrio Sésamo es como aprendemos todas algo tan básico como las coordenadas espaciales, arriba, abajo, izquierda, derecha. Lo aprendemos con unos dibujos animados que son completamente esquizofrénicos, ¿no? Si lo piensas, ya lo ves y dices, pero bueno, ¿por qué esta gente está enseñándome las coordenadas si son unos muñecos que están ahí completamente locos? Y entonces sí, me interesa mucho esa construcción. De hecho, uno de los grandes temas de la novela es la construcción de relatos. Los asesores de imagen de los presidentes construyen un relato en torno al cambio climático. Asunción construye relatos de miedo, de terror, para que la gente contrate alarmas. El padre de Esperanza y Asunción es novelista y escribe relatos no para vender nada, sino para intentar describir el mundo desde su perspectiva.
Y luego Esperanza es artista y también con sus obras de arte ella también intenta explicar la realidad con un relato que sea contrario al relato de su hermana, ¿no? Ese relato de vender alarmas y del terror. Entonces sí, la cuestión del relato fundamental, y los dibujos animados crean relato, por supuesto. No creo que sea una gran conspiración, es simplemente que como producto cultural que son, reflejan la cultura en la que están y por lo tanto la inoculan a todo el mundo. Continuando con las referencias artísticas, por supuesto tenemos que hablar de cine, referencias a Woody Allen, en la secuencia de Annie Hall, cuando la madre, que por cierto no le da una colleja, le dice al niño que está siendo psicoanalizado, Brooklyn no se expande, porque él pensaba, estaba ansioso porque pensaba que el universo se expandía y no podía entrar eso en su cabeza de niño. También he visto alguna referencia, quizá, corrígeme si me equivoco, de Lars von Trier en Melancolía, en la página que le dedicas a Oppenheimer, la 348. Quizá haya un eco ahí de Trier y de Melancolía. Sí, a mí Lars von Trier me gusta mucho y bueno, puesto que hay un personaje en esta novela que es Ulises, el del programa de radio el profeta loco, es un profeta loco apocalíptico, entonces claro, hay un cierto discurso de melancolía de la película esta de Lars von Trier, que es apocalíptica, que se filtra, bueno, porque a mí me gusta mucho y las referencias las acabo eligiendo para según qué personajes para caracterizarlos, aunque bueno, realmente si hay un director de cine que marca un poco ciertas cosas, la obra de David Lynch. El Lynch, claro. Sí. De hecho, ese momento en el que Esperanza ve a su padre, hay una especie de éxtasis, es muy de Lynch, ¿no? Esa visión ahí, ese personaje transido en terciopelo azul, sí, que también lo citas. Hay una escena en la que suena Dennis Hopper, se queda extasiado cuando suena In Dreams de Roy Orbison, que esa escena a mí me encanta. Hay más, tú de hecho citas otra, el terciopelo azul, pero bueno, Twin Peaks, etcétera, hay una serie de imágenes alucinadas, hipnóticas prácticamente, que tú las castas muy bien, las reflejan muy bien, esa fascinación lynchiana, por decirlo de alguna manera. Sí, e incluso el ruido, es decir, yo cuando intenté escuchar el ruido que escuchan los personajes, que el ruido de la novela existe, es algo físico, real, no es una paranoia de los personajes, en lo que yo tenía en la cabeza era ese sonido que en algunas películas de David Lynch, su ingeniero de sonido, Alan Splat, creo que se llamaba, era un absoluto genio. Entonces, en las películas de David Lynch es muy normal que de repente haya una escena en la que no está pasando nada terrorífico, simplemente hay un plano de un pasillo, de una habitación, y hay un sonido de fondo que casi no se percibe, pero es como un zumbido compuesto con un montón de capas de ruido extraño, y que es absolutamente terrorífico. Entonces, ese es el sonido, ese sonido de una película de David Lynch es lo que escuchan Asunción y Esperanza y Andrés cuando apoyan la cabeza en la almohada, ¿no? Es un sonido muy lynchiano. Es un terror ante algo que no tiene nombre, no tiene cara, no tiene origen y que por lo tanto es políticamente muy poderoso. Sí. Hablando de los discursos de Ulises, que tú has mencionado hace poco, Alberto Chesa dice algo muy interesante y que a mí yo me he sentido muy identificado con ello. Él dice lo siguiente: conviene leer estos pasajes en voz alta. Yo lo hice, desde luego, y me ericé. ¿Cómo ha sido esa inspiración? Sí, bueno, es fácil. A ver, la novela, como los capítulos dedicados a Esperanza, Asunción, Andrés, etcétera, son capítulos muy narrativos, pura narración muy densa en la que pasan muchas cosas. Me interesaba que hubiera como unos pequeños paréntesis, ¿no? Para descansar de esas narraciones tan ansiosas y tan aceleradas. Entonces, los capítulos de Ulises son fundamentalmente capítulos líricos. En los capítulos de Ulises no se cuenta nada, simplemente es como un paréntesis poético-filosófico, en los cuales este personaje casi en verso, no son versos, pero casi, con un ritmo muy así profeta, que se dirige a multitudes, pues da su visión sobre el mundo. Entonces, me pareció interesante esa idea de contraste, ¿no? De pasar de un capítulo narrativo a luego de repente un capítulo que es prácticamente poético, lírico,
Y la novela está construida con muchos contrastes. Por ejemplo, también los capítulos dedicados a la cumbre climática, a toda la trama política, es humorística, es una trama satírica y hay mucho humor. En cambio, los capítulos dedicados, por ejemplo, a Esperanza, esta antigua punk que está cuidando a su madre que tiene Alzheimer, son todo lo contrario. Ahí no hay nada de humor, son capítulos muy emocionalmente muy intensos. Una mujer cuidando a una madre que está a punto de morir, completamente degradada física y mentalmente. Entonces, me gusta mucho jugar a contrastes, y por eso La voz de Ulises es un contraste poético-filosófico dentro de una novela que por un lado tiene una parte humorística, por otro una parte muy emocional. Sí, ese contrapunto, digamos, se genera también este ritmo, ya que hemos focalizado toda la presentación en el ritmo, que a mí me fascina. Le da un ritmo también muy particular. Finalmente terminamos. No puedo resistirme a hacer también una referencia al arte. Quizá uno de mis pasajes favoritos, la página que va de la 267 a la 268, ahí hablas de tres pintores también que sufrieron una vida pues con altibajos, ansiedades, intentos de suicidio, que no se sabe si fueron suicidios claramente, y hablas de tres autores, de Munch, de Van Gogh y de Rothko. A mí el pasaje de Rothko me fascina, y todos ustedes, todos aquellos que se hayan leído, ya los que escuchan, me gustaría que releyeran ese pasaje de Rothko porque es maravilloso, y los que todavía no lo han hecho, no han leído la novela, les invito a que descubran la visión del arte a través de los personajes por parte de Diego, de estos tres enormes artistas que también contribuyen a darle ese peculiar y maravilloso sentido del ritmo a tu novela. Y, ¿por qué no?, transmiten también un poquito de ansiedad, de angustia, de... ¿Qué no puedes decir? ¿Por qué elegiste precisamente? Bueno, es evidente por qué los elegiste, pero... Sí, de qué manera... Yo me acuerdo que, por ejemplo, Van Gogh, Munch, generan ondas, digamos, en sus cuadros, mientras que Rothko genera capas. Y a partir de ahí se van expandiendo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, esto es todo igual que lo del punk, es creación de personaje. El personaje de Esperanza es una artista. Y entonces cuando me pongo a contar su infancia y su adolescencia, pues ella, de adolescente, Esperanza escuchaba el ruido desde que era pequeña, ¿no? Entonces ella está muy obsesionada con ese sonido y consideraba que ese sonido la convertía a ella en alguien especial. Ella pensaba que era la única del mundo que podía escuchar ese sonido, ese zumbido nocturno. Y entonces ella se obsesiona con aquellos artistas que ella cree que también habían escuchado ese ruido. Entonces ella va, cuando tiene 13 o 14 años, su profesora le pone la típica reproducción del grito de Munch. Entonces, cuando ella ve el grito de Munch, al ver esas ondas y a ver a ese personaje tapándose las orejas y gritando, de repente dice, Edvard Munch es igual que yo. Es decir, Edvard Munch escuchó el ruido que yo escucho y entonces se obsesiona con esos artistas. Y ella lo llama los artistas del ruido. Y ella, cuando era joven, encontraba que eran Edvard Munch, Vincent Van Gogh, cuyos cuadros también parece que reverberan un sonido que no se escucha, pero que está ahí, y Mark Rothko, ¿verdad? Que mientras que Munch y Van Gogh son muy de ondas y de la pincelada curva y todo eso, Van Gogh de capas, pero los cuadros de Van Gogh pues también suenan, ¿no? A mí me suenan, ¿no? Y lo que cuenta Esperanza de su experiencia con los cuadros de Mark Rothko, pues es una experiencia que he vivido yo, ¿no? Y ahora en Londres puedo vivir de vez en cuando, que es un privilegio, ¿no? Cuando vas a la sala Seagrams en la Tate Modern, que es una sala que diseñó específicamente Mark Rothko con unos grandes lienzos. Entonces esos lienzos parece que hacen ruido, son simplemente capas de color, pero que generan una electricidad extrañísima. Entonces yo utilicé esa experiencia que tuve yo con Rothko se la dejé a Esperanza, ¿no? La última pregunta ya a los que escuchan, ya nos vamos a centrar en el nudo porque se nos va el tiempo. No quiero que me la contestes, vale. Simplemente la respuesta la van a encontrar ustedes en la estupenda entrevista que Ignacio Fornet le hizo a Diego, que está en el coloquio de los perros. Es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta célebre frase de Fredric Jameson resuena en toda la obra. Y tú, en una entrevista, la que te hizo Joseda,
dice lo siguiente: no hay centros para escapar del capitalismo, es decir, del lenguaje. No creo que me la bueno, si quieres me la contesta. Bueno, la tengo que contestar, eso no se puede dejar ahí. La tiene estupendamente respondida, resuelta en la entrevista de Fornet, pero adelante. Sí, no, bueno, voy a ser muy rápido. A ver, usar la palabra capitalismo es una cosa muy rara. Usar la palabra capitalismo y en cuanto la menciona, ya la estoy mencionando, ahora mismo todo el mundo está pensando, ya está aquí este rojo, es decir, es automático. Tú dices capitalismo y te conviertes en un rojo. No, no tiene nada que ver con eso. Es decir, el capitalismo somos nosotros. Es el lenguaje. Punto. Es decir, está en nuestras células, está en nuestros genes, porque está en nuestro lenguaje. Es simplemente el sistema que explica nuestro mundo ahora mismo, siendo como somos. No digo el mundo, el universo, estoy hablando del occidente, por supuesto. Estoy hablando de civilización occidental y estoy hablando del siglo XXI. Entonces, ahora mismo parece que es la naturaleza, parece que son los árboles, parece que es el aire, pero es un sistema que es histórico, ha existido y ha tenido principio y tendrá fin, por supuesto. Ha tenido un principio, ha tenido un fin y ha habido y hay muchos sistemas económicos, muchos sistemas sociales a lo largo de la historia y a lo largo del planeta. Lo que pasa es que los que estamos dentro, por haber nacido donde hemos nacido y por haber leído y visto lo que hemos visto y escuchado lo que escuchamos continuamente, nos parece que es la naturaleza, el aire, el orden del mundo inamovible. Eso es lo que nos parece. Entonces, yo creo que hay que nombrarlo. Hay que decir capitalismo, hay que decirlo más. Hay que decir capitalismo porque si no lo decimos, parece que es la naturaleza, y no lo es. Es un sistema, punto. Ya está. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es un sistema y me parece importante nombrarlo, analizarlo, describirlo, hablar sobre él desde cualquier espectro. Y es el lenguaje el que nos va a servir de bisagra entre un libro y otro. Venga. Para acabar los que escuchan y dar comienzo a este libro, El Nudo, que es un libro que debería haber sido mucho más presentado. Yo creo que la primera presentación, ¿verdad?, que se hace El Nudo, ¿puede ser? Sí. Bueno, o sea, mini presentación. Y es una pena que además hagamos una mini presentación, porque este es un libro enorme, gigante. Es un libro que ganó, como ya he dicho, el premio Antonio González de Lama en 2023. Yo creo que no ha sido suficientemente difundido porque tú estabas totalmente imbuido en la vorágine de los que escuchan. Muchísima promoción, muchísimo. Y este, al ser un libro de concurso, pues bueno, pues quizás te exija menos a la hora de promocionar, etcétera. Claro. Pero yo insisto, es un libro que debe ser conocido, porque es un libro, en mi opinión, maravilloso. Es un gran libro. Es una elegía a la muerte del padre, es un homenaje al padre, y es una reflexión también, ¿por qué no decirlo?, del lenguaje, de cómo el lenguaje pues también nos sirve, por supuesto, para comunicarnos, pero también nos aprisiona, cómo el silencio puede ser lenguaje también, puede ser comunicación. Un libro que reivindica la intimidad, un libro que reivindica el amor de un hijo no solamente hacia su padre, sino también un homenaje hacia la madre. Yo ayer, por la noche, pues me salieron unas palabras, la garabateé, y las voy a leer ahora en voz alta, si me permites, y ya empezamos ya a meternos un poco en profundidades en el libro. Son breves, y las voy a dedicar al autor y a la lectura, que es siempre emocionante este libro del nudo. Y dice así: desatar el nudo por medio de palabras que a su vez se van anudando al sentimiento, a la emoción, para desanudarse o desnudarse de nuevo en nuestro yo lector, tejiendo así una tela que va urdiéndose lentamente, desde Manrique a Machado, desde Vallejo a Diego Sánchez Aguilar, una elegía inagotable que pretende enmendar las pobres limitaciones de las palabras, trascendiéndolas, y que reivindica el silencio como única certeza que permanece en nosotros y nos consuela de alguna manera. Ese fantasma de la memoria que misterioso nos acompaña, mudo y obstinadamente fiel, como una sombra. Muchas gracias. Nada. Por palabra. Bien, a ver, respecto al nudo, efectivamente esta es la primera mini presentación o presentación express. También puede que la última, no lo sé, porque yo con este libro tengo muchos conflictos.
Conflicto número 1. Yo nunca, jamás he escrito sobre mí, nunca. Mis anteriores 4 o 3 libros de poesía, ya no sé cuántos son, todos mis libros de poesía, yo hago poesía ficción, es decir, como soy medio novelista, medio poeta, mis libros de poesía son de ficción. Yo creo un personaje, creo un mundo y ahí creo como una poesía épica, completamente, no tiene nada que ver conmigo, con mi biografía. Y en mis novelas igual, ninguna de mis novelas tiene nada que ver conmigo, no me gusta contar mi vida. Soy una persona muy tímida, muy reservada y no me gusta, y ahora eso está relacionado con el nudo, y no me gusta contar mi vida. Y este libro es absolutamente basado en mi vida, es decir, es un libro sobre la muerte de mi padre, punto, no tiene más. Algo que yo nunca había hecho, algo que yo no quería hacer realmente, y sin embargo hice. Es decir, yo estaba escribiendo otras cosas y los poemas de este libro venían a mi cabeza casi sin que yo quisiera. Es decir, si yo estaba escribiendo a lo mejor un cuento o ya había terminado Los que escuchan y estaba escribiendo otras cosas narrativas, y mientras escribía de repente me venía un poema a la cabeza, lo anotaba y lo dejaba ahí y me venía otro, y al final pues tuve que escribir este libro que hablo de mí y que hablo de mi padre y que hablo de mi madre, y entonces es algo que no me gusta. No me gusta hablar sobre ello, y como no me gusta hablar sobre ello, pues no hago presentaciones. Y por eso también lo presento a un premio, ¿no? Porque los premios tienen esa ventaja. Te dan dinero, que eso nunca viene mal, cuando estás de excedencia. El libro se publica y nadie te obliga a vender libros, ¿no? La editorial está en Candaya. Si yo hubiera publicado El nudo en Candaya, hubiera tenido que ir por toda España y puede que por Ginebra y por Londres, hablando de la muerte de mi padre, hablando de mí, que es algo que no me apetecía absolutamente nada. Entonces, el libro ganó el premio, el libro se publicó y efectivamente nunca lo presenté. Siempre pensé presentarlo aquí en Cartagena, por supuesto, y tal vez en Murcia, pero nunca pensé en hacer ronda de presentaciones. Y sí, pues el libro es una elegía, ¿no? Sobre la muerte de mi padre y sobre la figura de mi padre y sobre el silencio, ¿no? Es una cuestión generacional. Mi padre era una persona también muy reservada, que no hablaba mucho, ¿no? Y yo creo que es una cosa generacional. Yo creo que en la generación mía, de los nacidos en los 70 y todo eso, la comunicación padre-hijo no era como la de las familias de ahora, ¿no? Yo veo ahora a mis amigos cómo hablan, la comunicación que tienen con sus hijos, y es una comunicación como muy abierta, muy fluida, muy emocional, hablan de sentimientos. Vamos, y eso con mi padre era impensable, ¿no? Mi padre era una persona como eso, callada, silenciosa, reservada, y sin embargo, que eso ahora se critica mucho, ¿no? Se critica mucho esa distancia y ese silencio paterno-filial. Yo en este libro, en cierto modo, lo reivindico, ¿no? Lo reivindico y digo que el silencio también es una forma de comunicación, y ciertas cosas no hay por qué decirlas continuamente, ¿no? Entonces, pues, en el libro se habla en parte sobre eso, ¿no? Sobre un nudo familiar, un nudo afectivo que hay sin palabras, que se expresa en silencio, se expresa de otras formas. Y con eso además has respondido a la primera pregunta. Vaya. Sobre el libro. Los que seguimos la obra de Diego, que somos cada vez más, por lo menos a mí me ha sorprendido muchísimo ese cambio de registro, ¿no? Pues pasar de esa lírica épica, distanciada, a esa lírica tan personal, tan de meterse, digamos. Yo lo he agradecido, me parece un acto muy valiente, pero bueno, entiendo que tú tienes... Parece que como si fuera una rendición, ¿no? ante el tema, y a mí me ha encantado. Me parece un acto de mucha valentía y mucha honestidad. Y merece la pena, insisto, ser conocido. Recomiendo muchísimo este libro. La división del libro en 3 apartados, en 3 capítulos, cuidados paliativos, velatorio y la casa del fantasma, obedece, creo yo, a una transición dolorosamente elegíaca, desde lo puramente orgánico, o sea, desde la agonía, hasta lo inmaterial del recuerdo. El hecho de la persona fallecida en las fotografías, en sus cosas, en su estela, ¿no? Digamos. Cuéntanos un poco ese proceso. A ver, este libro fue muy fácil de escribir, es decir, muy difícil
emocionalmente, pero muy fácil literariamente. Pero ya digo, los poemas casi que se escribían solos y la estructura también se me dio enseguida. La estructura fue evidente. Realmente el libro es el típico proceso del duelo, ¿no? Entonces, toda la primera parte del libro es la agonía física, orgánica, es una parte ambientada en un hospital y la parte más dolorosa, ¿no? La parte más dolorosa del libro. Luego, la segunda parte, que es velatorio, es cuando ya el cuerpo está, pero no está, el cuerpo está presente, pero ya no está presente, y ya empieza a elaborarse una imagen diferente, la imagen del recuerdo, y empieza a asumirse la muerte de otra forma. Y luego la tercera parte, la caza del fantasma, pues eso, ya lo que queda ya es el fantasma, ¿no? Pero el fantasma que aparece en esa tercera parte es un fantasma benévolo, ¿no? Es un fantasma que precisamente es como el del final del duelo, ¿no? Es cuando ya asumes completamente la pérdida, asumes completamente la ausencia y se interioriza, que es lo que es un fantasma. Un fantasma es una imagen interior que tenemos. Se interioriza ya la imagen, ¿no? La imagen del recuerdo que se ha sedimentado, ¿no? Después de ese proceso de desaparición. Luego también el poemario, por supuesto, hace referencia y en cierto modo homenajea también la inmortal elegía maniqueña. Es evidente, hay varios poemas donde se cita explícitamente a Manrique. También vemos ecos de Antonio Machado, de César Vallejo, siempre está ahí, etcétera, de César Vallejo. En mi opinión, además de la dignidad ante el dolor, etcétera, que es claro, incluso en la libertad poética, mal callar, maldecir. César Vallejo, sobre todo a partir de Trilce, defendía que el poeta tenía que ser absolutamente libre y dar rienda suelta a su expresión como la sintiera. Y esos juegos de palabras, a lo mejor, recuerdan a Vallejo en ese sentido. Luego también, por supuesto, hay una referencia a Juan Gelman, se me dijiste tú, la de ingear, ¿no? Ese verbo que tú además utilizas en el poema Psicosía. Yo personalmente, yo creo que el proceso, el poema se acaba llevando a cabo, acaba de construirse por medio del lector. Y yo como lector he visto incluso ecos, quizá porque yo la admiro mucho, de Joan Margarit, sobre todo en su libro Joana, donde llora esta vez la muerte de la hija. Sobre todo en algunos, sobre todo en esas madrugadas de los hospitales, ¿no? En sus pasillos de su silencio profundo y aséptico. En tu poema, en la página 16, hay unos versos que dicen: igual que tu ronquido pronunciaba el más hondo sentido de la noche en la profundidad de los pasillos. Eso a mí me ha recordado mucho y me gustaría que lo leyeras, si lo permites. El poema se titula Lírica Pírrica y bueno, pues lírica pírrica. Vale, sí. Bien, a ver, este libro también es que otra de las líneas que tiene es un libro que se revela contra... Igual que yo no quería escribir este libro y los poemas se me imponían, como no quería escribirlo, yo me rebelaba contra la propia escritura y contra la propia poesía y contra la propia literatura. Y ese es un poquito el contexto, ¿no? Para entender bien este poema que se llama Lírica Pírrica. Escribir un poema sin palabras, maldecir un poema que no cante, unos versos que en cada oscura sílaba se atraganten y tosan, igual que tu ronquido pronunciaba el más hondo sentido de la noche en la profundidad de los pasillos. Malcallar un poema que sea de silencio, que no sea profundo ni solemne, que esté de pie, sin otras pretensiones, que pueda tener los ojos abiertos y callos en las manos. Un poema que te mire y no se acabe, que contenga los ríos y el murmullo, que albergue y que, con más amor que el obvio, te lleve bajo palio en zapatillas. Malbucir un poema que mire sin mirar y no diga mentira ni palabra, o que diga solamente: vamos a cenar, está buena la tortilla,
¿quién ganará mañana ese partido? Mal hablar, un poema analfabeto que tosa consonantes, que escupa en cada sílaba un trozo de mi boca y el nudo en la garganta. Estupendo poema. A ver, igual puede sonar disparatado, pero que no tanto como lo de la utopía punky. Pero también veo ecos cinematográficos en la crudeza con la que describes el dolor, que, insisto, en su descripción casi nos atraviesa de manera física. Los versos siguientes: tengo un peldaño atravesado en cada vértebra y apuntalada la columna de infancias y de hachazos. A mí me da cierto eco al cine de Cronenberg, puede ser. No estaba en mi cabeza, de verdad. No estaba en mi cabeza el cine de Cronenberg ahí. No, eso es muy Vallejo, o sea, esos versos tienen mucho de Vallejo, ¿no? Esa expresión dolorosa y orgánica con la que Vallejo escribía. Sí. Y a ver si afino más aquí cinematográficamente con este eco que me llega. En cuanto a la dignidad de la muerte ante la vejez, en su desnudez más conmovedora, sí que me ha parecido Haneke, y sobre todo su película Amor. Bueno, a ver, sí, a mí Haneke me gusta mucho y Amor me gusta mucho, pero ya te digo que tampoco la tenía en la cabeza. Por supuesto, sí que puede que estuviera ahí, porque Haneke también es una historia muy dura de una agonía, pero no estaba en mi cabeza mientras lo escribía, ya te digo. Fue como un proceso más natural, más casi espontáneo, que no suele ser mi forma de escribir. Tal vez inocentemente hay alguien... Sí, claro, todo se sedimenta así. En el poema Nuestras vidas son los ríos, evidentemente es un homenaje mantequeño, al igual que en Lavandería, de la página 27, ahí, fíjate, no sé si han leído el Servicio de Lavandería, publicado en Hiperión, de Begoña M. Rueda. Bueno, fue premio Hiperión, y habla un poco pues, de eso, de esa lavandería que digamos que realiza esa función aséptica, ¿no? De limpiar después de la muerte, etcétera. Yo ahí sí veo un eco también, pero lo que más me llama la atención es el homenaje que a través del célebre retrato de Machado le haces a tu padre, reivindicando la palabra bondad, como hace Machado, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y es en el poema Filiación donde yo personalmente vuelvo a reencontrar a Machado, concretamente en uno de los sonetos, que sus sonetos, Machado no era muy sonetista, pero tiene unos sonetos maravillosos, en donde recuerda a su padre. Sé que vamos un poco mal de tiempo, pero no me resisto a leerlo para que después tú leas Filiación y veamos si se puede establecer algún puente. Yo voy a leer el de Machado. Lo voy a dedicar a Diego, lo voy a dedicar al padre también, a la familia, porque es un soneto hermoso y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Dice así: esta luz de Sevilla es el palacio donde nací con su rumor de fuente, mi padre en su despacho, la alta frente, la breve mosca y el bigote lacio. Mi padre, aún joven, lee, escribe, hojea sus libros y medita, se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea. A veces habla solo, a veces canta. Sus grandes ojos de mirar inquieto ahora vagar parecen sin objeto, donde puedan posar en el vacío. Ya escapan de su ayer a su mañana, ya miran en el tiempo, Padre mío, piadosamente mi cabeza cana. Yo he visto mucho de Machado en este poema que va a leer Diego a continuación, en Filiación. Claro, hacerle después de leer Machado. Un poco cruel, pero tu poema, en mi opinión, está a la altura, ¿eh? Claro, ahora arréglalo. Después de meterme en este lío, Filiación, no sé cuál es. ¿Está en la última parte? La página, sí, 42, sí. Vale. Bien, el poema este de la última parte en la que sí que aparecen mucho las fotografías, ¿no? Digamos que el personaje, o yo,
estaría viendo una foto del padre muerto y bueno, se llama filiación por razones obvias, ¿no? La que en todo el libro se juega mucho con el concepto de hilo, ¿no? Como la palabra etimológicamente tiene la misma raíz, hijo e hilo, y por eso se llama el nudo, ¿no? Entonces está relacionado con eso, para que entendáis estas metáforas sobre la aguja, el hilo y todo eso. Bueno, me callo. Es para que os olvidéis de Machado, así mientras me cuento todo. Filiación. Delante de una vieja foto, el dolor se aguja en tu hueso de nariz que me atraviesa la piel, el corazón y los espejos. Y mi alma disecciona en colección, con su nomenclatura y etiqueta. Pero al final, tras el pinchazo agudo, queda el dolor cosido en nudo blando, en ovillo de lana entre los dedos, en la bondad última de tus ojos que me afilian. El mío no rimaba. ¿Ves cómo está la altura? Como no me equivocaba yo. ¿Ves? 2 preguntas más y ya terminamos. Y luego, si quieren hacer alguna pregunta. A ver, este poema que voy a elegir ahora me gustaría leerlo yo, porque es un poema que a mí me encanta. Y el poema es Así cosía. El libro, como he dicho antes, implícitamente también es una declaración de amor a la madre, que suplía, o acompañaba, o completaba el silencio del padre. En Así cosía, ese nudo tal vez se hilvana a través de sus palabras, anudadoras de silencios. Lo voy a leer, y ya, si quieres completarlo, vamos a leerlo. En la 48. Así cosía. Nunca quise ser hijo, y mira cómo hijeo ya tan tarde, de saberte para siempre descosido. Nunca quise ser hijo, y mira cómo ahora se encienden los ardientes filamentos que alumbran la niñez con sus bombillas. Nunca quise ser hijo, pero encontré en esta casa vacía el viejo costurero de la madre, donde se ovillan hoy los hijos y canciones que fui a mi pesar y con lamentos. Así cosía ella el laberinto que llevaba mi nombre a tu apellido. Así cosía el hilo de palabras de la madre, tu silencio a mis ojos y garganta. Nunca quise ser hijo y mira cómo ahora la aguja entra y sale de mi nombre bordado en esa infancia. Así cosía el nudo que hoy completa la bufanda del hijo para siempre, que yo lo oí. ¿Algo que comentar? Bueno, yo creo que también... es que mi madre está llorando y no quiero hablar porque va a llorar más. Entonces, no quiero meterme ahí mucho en estos jardines. Pero voy a intentar sacarlo aquí del lado personal, sentimental, todo lo que pueda. Y yo creo que también es algo generacional, ¿no? Igual que he dicho antes lo del silencio de mi padre, que no creo que fuera una cosa única, ¿no? Que un padre silencioso es generacional. Pues yo creo que también es un poco eso, ¿no? En mi casa, mi madre hablaba mucho, ¿no? Era como una especie de... Y bueno, sigue hablando mucho. Sigue hablando mucho. Pero era eso, como en la que suplía y unía toda esa red de silencios, pero que eran silencios buenos, es decir, que no fueran silencios de mal rollo, eran silencios amorosos. Pero bueno, ella era la voz, ¿no? La voz que llenaba, le daba forma a esos silencios. Ella era y es también. Vale, vamos a terminar ya con una última pregunta. Este recorrido desde la oscuridad del dolor a la luz de la memoria, la luz que irradia la memoria de tu padre, culmina en la presencia continua y amorosa en ti, en tus gestos, en tus rasgos, en tus obras. Es esa presencia continua, más allá de la muerte, lo que de algún modo podría consolarnos, esperanzarnos, justificarnos. Es un poco el extremo final de ese nudo.
Sí, claro, a ver, si el final del libro, a pesar de que el principio es como muy duro y tal, luego el final del libro es muy luminoso y a ver, que es un libro que a mí me gustó, aunque nunca lo quise escribir, luego al final, cuando lo terminé de escribir, me gustó ese final luminoso del cual yo creo que no era consciente, ¿no? No era consciente hasta que lo escribí, y cuando lo escribí es como que terminé el duelo y lo asumí de una forma completamente consciente, que seguramente ya estaba dentro, pero yo no había reflexionado sobre ello hasta que escribí el último poema y bueno, que el último verso justamente lo que dice es eso, ¿no? El último verso lo que dice, bueno, mi padre está muerto, pero yo no me llaméis huérfano, ¿no? Sigue estando, de alguna manera. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que comentar, que compartir. Bueno, pues Diego, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias a los asistentes y un aplauso para... Gracias a vosotros. Ahora viene el pregón, creo, que de Raúl Quinto, no lo perdáis, reciente Premio Nacional de Narrativa. Y bueno, si alguien quiere algún libro, la caseta número 1 de La Montaña Mágica, tenéis ejemplares de El Nudo y de Los que escuchan. No os perdáis El Nudo, que merece la pena, de verdad. Gracias.